Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo suéter jersey. Lo hice para mi hijo, está precioso y muy fácil de hacer. Ahora el suéter que vamos a tejer es para niños y niñas de 8 a 9 años, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 6 a 7 años hasta 14 a 15 años. Ya saben, en la caja de información siempre les dejo cómo fácilmente se puede tejer de diferentes tamaños. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Yo sé que muchas de ustedes van a estar felices porque me han estado pidiendo tamaños más grandes, y ya que mi hijo me está pidiendo suéteres para él en su tamaño, así es que voy a aprovechar este tiempo y voy a hacer más, así es que estén pendientes. Ahora, para tejer este suéter yo usé esta lana, es una lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Usé en dos colores, el color verde es el color secundario y el color gris es el color principal. En total van a necesitar 373 gramos, 330 gramos en el color principal y 43 gramos en el color secundario. Y bueno, van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y si les gustó este video, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suéter yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que estamos tejiendo aquí en este paso a paso. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes van a hacer. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 80 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4. Bueno, para empezar aquí vamos a unirnos con la primera cadena. Ahora, asegúrense de que esta cadena pase sin ningún problema sobre la cabeza, ya que vamos a iniciar con el cuello. Así es que aquí vamos a unirnos con la primera cadena, jalando una lazada y haciendo aquí un punto deslizado. Ya estamos unidos. Ahora, para empezar, en esta primera vuelta voy a hacer dos cadenas. Estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, en este mismo punto de cadena, que es el primero, voy a hacer un punto alto. En total, aquí voy a hacer 3 puntos altos. Ya tengo uno. En el siguiente voy a hacer el segundo y en la siguiente cadena voy a hacer el tercer punto alto. Ahora, en este cuarto punto de cadena voy a aumentar, así es que voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto de cadena. Ahí está. Ahora voy a repetir lo mismo, voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 en estas 3 cadenas que siguen, y en la cuarta cadena voy a aumentar haciendo 2 puntos altos, y así voy a continuar por todo alrededor, 3, 2, 3, 2 hasta completar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos altos con aumentos. Al final de esta vuelta tengo un total de 100 puntos altos. Aquí al final, en el último punto, hice el último aumento. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1. Bueno, aquí para continuar y hacer la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta no vamos a aumentar, lo único que vamos a hacer son puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando con este primer punto, voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. El que sigue, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar para esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener 100 puntos altos. Continúen así, nos vemos al final.
Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos trabajado puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 100 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 3 voy a repetir lo mismo que hice en la primera vuelta. Miren, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer 2 puntos altos y así voy a continuar. Voy a hacer 3 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos, 3, 2, 3, 2 hasta completar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 125 puntos altos. El último aumento lo hice aquí encima del último punto. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3 con 125 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas. Ahora en esta vuelta número 4 vamos a aumentar. Miren, tengo un total de 125 puntos. 125 es divisible entre 5, así es que lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente un aumento. Hacemos 2 puntos altos y así voy a continuar. Voy a hacer 4 puntos altos, luego en el siguiente el aumento, 4 puntos altos y luego en el siguiente un aumento. Así por toda esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 150 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta voy a hacer lo mismo que hice en la segunda vuelta. Voy a hacer un punto alto en realce por frente en el primer punto alto, un punto alto en realce por detrás en el siguiente, punto alto en realce por frente en el siguiente y punto alto en realce por detrás en el siguiente. Así voy a continuar para esta vuelta número 5, nada más alternándome entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Al final de esta vuelta voy a terminar con 150 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está la vuelta número 5 con un total de 150 puntos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 6 voy a aumentar y voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta número 4. Miren, vamos a iniciar haciendo estos 4 puntos altos, empezando con el primer punto. Hacemos 1, 2, 3, 4. Ahora en el siguiente voy a aumentar, voy a hacer 2 puntos altos. Y así voy a continuar. Voy a hacer 4 puntos altos, luego en el siguiente 2, 4, 2, 4, 2, hasta terminar la vuelta 6. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 180 puntos. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 7 voy a aumentar. Y lo que voy a hacer son, miren, vamos a hacer 5 puntos altos y en el siguiente un aumento. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1. En el siguiente, 2. 3, 4, 5. Ahora en este siguiente punto voy a hacer el aumento. Hacemos 2 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 7. Vamos a hacer 5 puntos altos, luego en el siguiente 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar la vuelta 7. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 210 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta voy a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Les muestro. Empezando con el primer punto alto, hacemos un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente,
punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así voy a continuar, nada más alternándome entre estos dos puntos. Un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 8. En esta vuelta hicimos puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Tengo un total de 210 puntos. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 2 cadenas. Lo que voy a hacer son, miren, voy a hacer 13 puntos altos y luego en el siguiente voy a aumentar 2 puntos. Al modo de terminar esta vuelta con 225 puntos. Así es que aquí, para continuar en esta vuelta, voy a trabajar estos 13 puntos altos. Así es que empezando en el primer punto alto, hago el primero y así hasta tener 13. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora en el siguiente voy a aumentar. Así es que voy a hacer 2 puntos altos. Y así voy a continuar para esta vuelta número 9. Voy a hacer 13 puntos altos, luego en el siguiente 2, 13, 2, 13, 2, hasta completar la vuelta 9. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 225 puntos altos al final de esta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino la vuelta 9. Ahora para la vuelta número 10 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 10 voy a aumentar y lo que voy a hacer son 14 puntos altos y luego en el siguiente un aumento. Les muestro. Vamos a hacer el primer punto alto. En este primer punto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está, 14 puntos altos. Miren, ahora en el siguiente punto voy a hacer el aumento. Voy a hacer 2 puntos altos. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 10. Van a ser 14 puntos altos y luego en el siguiente el aumento. 14, 2, 14, 2, así hasta completar la vuelta 10 con un total de 240 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 10. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 240 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino ya esta vuelta número 10. Ahora, así como está, miren, la medida que tiene de hombro a hombro es de aproximadamente 33 centímetros. Más bien 34 centímetros. Así es que si ustedes lo están haciendo para cualquier otro tamaño, pueden continuar aumentando y haciendo más vueltas hasta tener la medida de hombro a hombro, que es lo que yo estoy haciendo. Y luego ahora lo que nos hace falta es nada más continuar hasta tener la sisa. La sisa para la medida de mi hijo es aproximadamente 7 pulgadas, que son más o menos 17 centímetros y medio. Así es que ahora no voy a aumentar más, solamente voy a continuar haciendo vueltas, repitiendo lo mismo aquí del punto. Así es que para la vuelta número 11 me toca hacer la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ya no vamos a aumentar más. Ya tengo el número de puntos que necesito, que es la medida por todo alrededor de los hombros y del pecho más bien. Y esa es la medida que yo usé para calcular los puntos. Así es que aquí, para continuar la vuelta número 10, vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta ya saben, hacemos un punto alto, enredarse por frente en el primer punto, punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así
alternándonos entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Así es que continúen así para esta vuelta número 11. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 11. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 240 puntos altos. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 11. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante ya no vamos a aumentar, pero vamos a continuar con el punto aquí. Hacemos 2 vueltas de puntos altos y luego en la siguiente vuelta hacemos puntos altos en realce por frente y por detrás. Yo voy a continuar por un total de 6 vueltas y con estas 6 vueltas creo que voy a detener la medida de la sisa. Así es que aquí para continuar y hacer estas siguientes 6 vueltas, en la vuelta número 12 y la vuelta número 13 vamos a hacer puntos altos. La vuelta número 14 va a ser de puntos altos en realce por frente y por detrás. La vuelta número 15 y la vuelta número 16 van a ser de puntos altos. Así vamos a trabajar estas siguientes 6 vueltas. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 12. Así es que voy a hacer 2 cadenas y en cada uno de estos puntos voy a hacer un punto alto. Al modo de terminar cada una de estas 6 vueltas que siguen con un total de 240 puntos. Ya no vamos a aumentar, ya tenemos el número de puntos para poder dividir. Aquí nada más estamos agrandando el círculo o el canesú hasta tener la sisa. Así es que así vamos a continuar. Terminé de hacer estas últimas 5 vueltas. Había dicho que iban a hacer 6, pero no. Nada más hice 5 vueltas. La vuelta número 12, la vuelta número 13, la vuelta 14, la 15 y la 16. Hicimos 2 vueltas de puntos altos, una de puntos altos en realce por frente y 2 vueltas de puntos altos. Así como está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Así es que ya tengo la medida. En la siguiente vuelta voy a continuar con el punto, voy a dividir las mangas y voy a hacer la vuelta de puntos altos en realce. Así es que ahí está, el canesú está terminado. Ahora lo que voy a hacer es dividir las mangas, como les digo, y les voy a mostrar aquí cómo yo divido las mangas. Miren, esta es la fórmula que yo uso. Tenemos 240 puntos al final de la vuelta número 16. En total tenemos 16 vueltas. Así es que al final de la vuelta número 16 tengo un total de 240 puntos. Vamos a dividir 240 entre 5 me da 48. Eso quiere decir que voy a tener 48 puntos para las mangas. Ahora, para determinar el frente y la espalda, tenemos 240 dividido entre 2, me da 120, pero a estos 120 les voy a restar 48 puntos. Así es que me da 72 puntos para el frente y para la espalda. Así es que si dividimos las mangas así como nos da la fórmula, es de esta manera: 48 y 48 para cada manga y 72 y 72 para el frente y la espalda. Lo que a mí me gusta hacer es lo siguiente. Miren, vamos a quitar 4 puntos de la espalda y 4 puntos del frente y los vamos a agregar a las mangas. Siempre hago eso y por una razón siempre me funciona de esta manera. Así es que a veces le quito 2, a veces le quito 4. En esta ocasión les voy a quitar 4. Así es que así es como voy a dividir las mangas. Voy a tener 68 puntos para la espalda y para el frente, y para cada una de las mangas voy a tener 52 puntos. Ahí está. Ahora, aquí ya puse los marcadores. Miren, de aquí en adelante, aquí es donde hemos estado terminando cada vuelta. Esta parte aquí va a ser la espalda. Esta va a quedar aquí como para el lado del hombro. Así es que desde este marcador a este marcador tengo un total de 68 puntos, que es la parte de atrás. Entre este marcador y este es la primer manga. Tengo 52 puntos. Entre este marcador y este tengo 68, que es para el frente. Y entre este marcador y este tengo 52. Así es que así vamos a dividir las mangas: 52, 52, 68 y 68. Así es que aquí para continuar, esta va a ser la primera vuelta.
Aquí terminé la vuelta número 16, me uní y luego hice las 2 cadenas. Para hacer esta primera vuelta yo voy a continuar con el punto, así es que voy a trabajar estos 68 puntos en realce. Así es que miren, empezando con este primer punto voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, en realce por detrás y así hasta tener estos 68 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primer manga. Así es que continúen trabajando puntos altos en realce por frente y por detrás, ya que eso es lo que nos toca hacer en esta vuelta porque son 2 vueltas de puntos altos y luego en la tercera hacemos los puntos en realce. Terminé de hacer estos 68 puntos altos en realce por frente y por detrás. Este último punto está en realce por detrás. Ahora para dividir las mangas yo nada más voy a agregar una cadena. Aquí ustedes pueden agregar más cadenas si gustan para darle la medida del pecho. Yo nada más voy a agregar una cadena, así es que aquí me voy a saltar estos 52 puntos para la primer manga y en el punto alto después del marcador, aquí voy a hacer un punto alto en realce por detrás porque este punto está en realce por detrás, este va a ser por frente, por detrás, así es que me toca hacerlo por detrás, un punto alto en realce por detrás. Ahí está. Tienen que asegurarse de hacer esa cuenta para que cuando hagamos la siguiente vuelta de puntos altos en realce por frente, que son después de 2 vueltas de puntos altos, quede bien aquí el terminado para el cuerpo. Así es que ahora voy a continuar haciendo un punto alto en realce por frente en el siguiente, uno por detrás y así voy a trabajar estos 68 puntos para el frente. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer estos 68 puntos altos en realce por frente y por detrás para el frente. Ahora para dividir la segunda manga voy a hacer una cadena. Me voy a saltar 52 puntos altos que es para la manga y para terminar la vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta del cuerpo donde hemos dividido las mangas. Tengo un total de 136 puntos al final de esta vuelta. Son 68 y 68 para el frente y para la espalda, más un punto debajo de cada manga. Se hace 138 puntos altos al final. Así es que aquí miren, para continuar y hacer la segunda vuelta, voy a hacer una vuelta de puntos altos. Así es que voy a hacer 2 cadenas y empezando encima de este primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto y así voy a continuar trabajando un punto alto por cada punto. Cuando lleguen aquí debajo de la manga donde está el punto de cadena, lo único que van a hacer es hacer un punto alto y luego continuar con los puntos del frente. Cuando lleguen debajo de la segunda manga van a hacer lo mismo y luego terminar esta segunda vuelta. Así es que continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta, tengo un total de 138 puntos. En esta vuelta hemos hecho puntos altos por todo alrededor. De aquí en adelante siempre voy a tener 138 puntos y voy a continuar con el punto donde hacemos 2 vueltas de puntos altos y luego la tercera vuelta de puntos altos en realce por frente. Así es que aquí para terminar esta segunda vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta del cuerpo. Ahora, como les digo, vamos a continuar y hacer lo mismo que hicimos aquí con el punto. Así es que para la vuelta número 3 me toca hacer otra vuelta de puntos altos y lo mismo, empezando encima del primer punto, hago el primer punto alto y en cada uno de estos puntos altos lo mismo, un punto alto. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 138 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, voy a hacer 2 cadenas y en esa vuelta voy a hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás y así voy a continuar yo por el resto aquí del cuerpo del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer exactamente para el cuerpo, así es que continúen repitiendo estas 3 vueltas y nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el cuerpo, hice un total de 27 vueltas, así es que desde aquí donde dividimos las mangas hasta aquí hay un total de 27 vueltas. Las últimas 2 vueltas son las vueltas de puntos altos. Al final de cada una de estas vueltas tengo un total de 138 puntos, así es que ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer la parte de abajo, pero primero les voy a dar las medidas. Miren, desde debajo de la manga
aquí donde hemos dividido, hasta aquí, está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde el centro del cuello hasta el final de la última vuelta, la vuelta 27, está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Mídanselo a su niño y basado en eso pueden hacer más vueltas, menos vueltas. Ahí pueden ajustar ustedes como deseen. Bueno, aquí para hacer esta parte yo voy a usar esta lana. Es del mismo grosor, lo único que es verde. Mi hijo quiere este suéter en 2 colores. Ahora, con el nuevo color, vamos a añadirlo aquí encima del mismo punto donde me uní, ahí encima, y vamos a hacer una lazada aquí. Vamos a jalar la lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora, aquí yo voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Yo sé que no se notan porque es un color oscuro, pero nada más van a ser medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Ahora, al terminar esta primera vuelta, se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y luego van a hacer 3 vueltas donde trabajamos los puntos exactamente así como se presentan. Medios puntos altos en realce por frente y por detrás, por frente y por detrás. Y así vamos a trabajar un total de 4 vueltas. Creo que voy a hacer 4 vueltas. Si son más o menos, continúen viendo. Ahí siempre les digo el total de vueltas que yo siempre hago. Así es que así es como vamos a hacer la parte de abajo del suéter. Medios puntos altos en realce por frente y por detrás por un total de 4 vueltas. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la parte de abajo del suéter. Ahora hice un total de 4 vueltas nada más aquí. Miren, 1, 2, 3, 4. Si quieren hacer esta parte más largo, pueden agregar más vueltas. Si no lo quieren tan largo, entonces nada más hagan 2 o 3 vueltas. Ahí va a depender de ustedes. Pero bueno, miren, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es las mangas. Miren, ya hice este lado. Así es que les voy a mostrar cómo hacer la manga aquí con este lado. Cuando ustedes hagan esta manga la van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí a este otro lado. Así es que aquí para empezar y hacer la manga, vamos a irnos a este lado, al lado izquierdo. Y vamos a irnos justamente debajo de aquí de la manga. Recuerden que aquí debajo de la manga agregamos un punto. Así es que voy a meter el gancho encima de este punto. Así es que ahora vamos a jalar una lazada y vamos a empezar con la primera vuelta. Ahí está. Ahora hacemos 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho, meto el gancho de nuevo en este primer punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Me voy a ir aquí, miren, donde está este último punto alto que hicimos al dividir las mangas. En este espacio voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho en el espacio, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Y aquí está un punto alto. Este punto que tiene 2 patitas, miren, cuenta como un punto alto. Las 2 cadenas no cuentan. Así es que este es el primer punto alto. Ahora tenemos el primer punto alto de los 52 que habíamos dejado para la manga. Así es que en esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos en realce. Así es que en este primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Y así voy a trabajar estos 52 puntos de la manga hasta llegar a este lado. Así es que continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy a este otro lado de la manga al final de la primera vuelta. Miren, aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí. No quiero un espacio, si es que lo que voy a hacer es voy a cargar el gancho, me voy a ir aquí donde está este último punto alto que hicimos al dividir las mangas. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en este espacio,
quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy a ir aquí justamente a un lado donde hice las 2 cadenas. Ahí en ese espacio voy a meter el gancho y voy a quitar 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Así es que ahí está. Así completo ya esta primera vuelta. Tengo un total de 54 puntos altos. Son 52 que habíamos dejado para la manga, más este punto que hice al inicio y el último que hice aquí. Así es que se hace un total de 54 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahora aquí lo que voy a hacer en esta segunda vuelta al inicio y al final es disminuir un punto al inicio y uno al final. Ahora si ustedes no necesitan hacer estas disminuciones después de que le midan tal vez la manga, miran de que está demasiado apretada, entonces continúen con más puntos. Ahí va a depender de cada quien. Bueno, así es que aquí para continuar yo, como les digo, voy a disminuir aquí en estos 2 puntos que siguen. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el primer punto, quito lazada, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el punto de disminución que cuenta como un punto alto. Ahora voy a continuar por toda la manga hasta llegar al otro lado, a los últimos 2 puntos, nada más haciendo puntos altos. Así es que continúen, nos vemos aquí 2 puntos antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar la segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, me hace falta 2 puntos, tengo un total de 51 puntos hasta aquí. Así es que aquí en estos últimos 2 puntos vamos a hacer una reducción, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho encima del primer punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, me voy encima del último punto, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí está el segundo punto de disminución. Al final de esta vuelta tengo un total de 52 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahora en esta tercera vuelta voy a hacer lo mismo que hice en la segunda vuelta. Voy a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Así es que para hacer esto voy a cargar el gancho, meto el gancho encima del primer punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el punto de disminución. Ahora voy a continuar por toda esta tercera vuelta haciendo un punto alto hasta llegar a los últimos 2 puntos. Así es que continúen así. Nos vemos al final de la tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, me hace falta 2 puntos. Aquí al final vamos a hacer una disminución también. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora para terminar esta tercera vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta con un total de 50 puntos. Ahora recuerden de que si ustedes le miden este suéter a su niño o niña y miran de que está la manga demasiado apretada, entonces no hagan las disminuciones. Ahí ustedes pueden ajustar el número de puntos que necesitan para que tengan una medida mejor. Bueno, aquí para continuar voy a hacer 2 cadenas. Ahí está. Ahora voy a continuar con el punto para la vuelta número 4. En la vuelta 4 me toca hacer la vuelta de los puntos en realce, así es que voy a hacer un punto alto en realce por frente en el primer punto alto y punto alto en realce por detrás en el siguiente. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, voy a hacer un punto deslizado, luego voy a hacer 2 cadenas y voy a continuar con el punto. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 50 puntos. Bueno, yo voy a tener 50 puntos. Así es que así vamos a continuar para el resto, repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Hacemos 2 vueltas de puntos altos y una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y así vamos a continuar por un total de 33 vueltas y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen así, terminemos de hacer la manga y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la manga, hice un total de 33 vueltas, al final de cada vuelta tenía un total de 50 puntos. Así es que desde aquí donde iniciamos la manga con la primera vuelta hasta aquí tengo 33 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Así es que aquí con este color verde, que es el mismo que usé para la parte de abajo, voy a continuar y hacer el puño. Lo vamos a hacer igual como hicimos la parte de abajo. Así es que me voy a ir encima de este primer punto alto y voy a jalar una lazada, voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto, que es el primer punto alto, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente en el que sigue y medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar haciendo nada más medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora para esta parte creo que voy a hacer unas 4 o 5 vueltas, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Y para terminar esta vuelta nada más se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, van a hacer una cadena y de nuevo van a trabajar estos puntos así como se presentan. Medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás y así por todo alrededor. Así vamos a trabajar esta parte. Es lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Así es que continúen así y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el puño, aquí hice un total de 4 vueltas, lo hice exactamente igual como hicimos la parte de abajo aquí del suéter, así es que al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y el puño está terminado. Ahora la otra manga la van a hacer exactamente igual como se los mostré aquí, está hecho de igual manera, todo es igual, así es que asegúrense de hacer lo mismo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es el cuello. Si notan, el cuello está un poquito grande, lo vamos a reducir. Aquí va a depender de ustedes cuántas vueltas van a hacer, asegúrense de medírselo a su niño. Yo para el mío lo voy a hacer así como hice el puño y como hice la parte de abajo. Creo que voy a hacer unas 3 o 4 vueltas, vamos a ver cómo le queda. Así es que para hacer esto vamos a irnos aquí, miren, esta es la parte de atrás, nos vamos a ir aquí al lado de atrás. Miren, aquí está donde hemos unido al final de cada vuelta. Así es que voy a continuar con esto aquí. Aquí voy a meter el gancho. Tengo las cadenas y tengo el primer punto alto. Ahí en medio voy a meter el gancho. Y voy a jalar una lazada. Y aquí voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora me voy a ir en medio de los siguientes 2 puntos, que en este caso es miren, es un aumento. Así es que ahí en medio de estos 2 voy a hacer un medio punto alto, en medio de los siguientes 2 un medio punto alto y así por todo alrededor, nada más haciendo medios puntos altos en medio de 2 puntos. Miren, aquí tenemos el siguiente aumento, entonces en medio voy a hacer el medio punto alto y luego en medio de los siguientes 2 puntos hacemos un medio punto alto y así voy a trabajar esta vuelta por todo alrededor. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta del cuello, tengo un total de 100 medios puntos altos. Ahora si ustedes tienen 1, 2, 3 o 4 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que el cuello no quede muy grande y tampoco quede muy pequeño. En esta primera vuelta es donde ustedes van a hacer el ajuste. Si quieren el cuello más pequeño, entonces van a hacer menos puntos. Si lo quieren hacer como yo voy a hacerlo aquí con estos 100 medios puntos altos, entonces vamos a continuar. Cualquier número de puntos que ustedes tengan aquí en esta primera vuelta tiene que estar en múltiplos de 2. Aquí para continuar, como les digo, hice un total de 100 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena. En esta vuelta voy a iniciar con un medio punto alto, enredarse por frente en el primer punto, que es el mismo donde nos unimos. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente.
medio punto alto enredarse por detrás, y así voy a continuar por todo alrededor del cuello, nada más haciendo medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ya esta parte es lo mismo que hicimos con el puño y la parte de abajo del suéter, nada más medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta del cuello, tengo un total de 100 puntos. El último punto aquí es un medio punto alto, enredarse por detrás. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta segunda vuelta. Ahora, para la vuelta número 3 voy a hacer lo mismo que la vuelta número 2. Voy a hacer una cadena y aquí voy a trabajar estos puntos así como se presentan. El primer punto está enredarse por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, el que sigue por detrás, el que sigue por frente, y así voy a continuar alternándome entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Para terminar esta vuelta se van a ir encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo para la vuelta número 4 y la vuelta número 5. Si son más o menos vueltas, continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer aquí para mi suéter, pero como les digo, ustedes van a ver aquí cómo les va a quedar a su niño. Por lo normal, yo creo que 4 o 5 vueltas va a estar más que suficiente. Bueno, terminemos de hacer el cuello y luego vengo y les muestro ya el suéter terminado. Terminé de hacer el cuello. Aquí al final nada más vine el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. En total hice 5 vueltas aquí para el cuello. La primera vuelta que hicimos de medios puntos altos y luego hice 4 vueltas aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Recuerden que ustedes pueden hacer más vueltas, menos vueltas, ahí va a depender de cómo se mira el cuello ya cuando se lo midan a su niño, así es que pueden hacer más o menos vueltas. Y bueno, aquí está, ya está terminado el suéter, miren qué lindo está. Aquí por todo alrededor del canesú les voy a mostrar lo que hice. Miren, este es el lado de atrás, esta vuelta que está aquí es la vuelta número 2. En esa vuelta hicimos puntos altos, enredarse por frente y por detrás, y en esta vuelta tenía 100 puntos, así es que hice un total de 100 cadenas y nada más las pasé por todo alrededor de esta vuelta. También hice lo mismo para la vuelta número 5, que fue la siguiente vuelta aquí de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. En esta vuelta hice un total de 150 cadenas. La siguiente vuelta sería la vuelta número 7. En esa vuelta hice un total de 210 cadenas. La siguiente vuelta sería la vuelta número 11. En esa vuelta aquí hice un total de 240 cadenas y para esta parte aquí también hice 240 cadenas porque en esta vuelta hicimos el mismo número de puntos. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo hice esta parte. Por el lado de atrás, miren, este es el lado de atrás, así es que lo que hice fue hacer una cadena con el mismo gancho usando este color verde. Aquí nada más me guié con el número de puntos que tenía en las vueltas. Para la primera vuelta, o perdón, para la segunda vuelta, esta que está aquí, hice un total de 100 cadenas y me aseguré de hacer estas cadenas un poco tupidas, que no queden muy sueltas para que no quedara muy larga esta cadena, o más bien muy suelto. Así es que aquí lo único que vamos a hacer es una cadena. Así es que así van a continuar y hacer una cadena que esté con el mismo número de puntos que tienen en las vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ya les di ese número de puntos. Y bueno, aquí lo que van a hacer es, digamos que ya tengo las 100 cadenas para la segunda vuelta, digamos ahí. Entonces aquí van a amarrar el final y aquí donde iniciamos con y lo que quedó, vamos a usar una aguja lanera, pasarla así por la aguja y digamos que esta parte es esto aquí. Miren, van a comenzar por la parte de atrás y van a ir aquí, miren, punto por punto, metiendo la aguja y jalando, y ahí van a ir jalando para que esta parte aquí no quede muy apretado. Van a irlo ajustando y así van a ir punto por punto por las vueltas de
puntos altos en realce por frente y por detrás. Así fue como yo lo hice. Como pueden ver, nada más estiran, jalan y asegurarse de que esta parte no quede muy apretado, y así fue como hice todas estas vueltas. Ya cuando terminen y lleguen aquí al final, digamos que hemos llegado aquí a este otro lado, lo único que van a hacer es meter este lado por el lado de adentro, aquí, así hacia adentro, y el final que va a estar aquí a este lado también lo van a meter por el lado de adentro, le van a dar vuelta y aquí van a amarrarlo. Miren, aquí está la última vuelta que hice, aquí está el final y aquí está el inicio. Nada más se amarra ahí haciendo un punto deslizado, amarrando, y luego cortan el hilo. Y ya esa parte queda escondida y así es como se miran. Miren, ahí está. Eso lo repetí 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. Es un poco laboroso, pero si quieren hacerlo, así fue como yo lo hice. Y una vez más lo pasé aquí en las vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. El número de cadenas que hice fue el mismo número de puntos que tenía al final de estas vueltas. Ya el suéter está terminado, así es que ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 54 centímetros, que son más o menos 21.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Ahora el ancho de la manga, me olvidé medir, creo que está midiendo unos 12 centímetros. Sí, 12.5 centímetros, que son 4.75 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del hombro hasta el final aquí de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 51 centímetros, que son más o menos 20 pulgadas. La sisa, miren, desde aquí hasta aquí, esta parte así, está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son aproximadamente 8.25 pulgadas. Ahora el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Así es que basado en estas medidas, este suéter jersey es para niños y niñas de aproximadamente 8 a 9 años. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde una edad de 6 a 7 años hasta 14 a 15 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. El suéter está terminado, así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.